En el video de hoy estamos cerrando la etapa esta en la que Jesús comparte el sermón más importante que se encuentra registrado y en el que dejó registrada la mayor cantidad de enseñanzas a ese grupo de gente que lo venía siguiendo en la ladera de esa montaña a orillas del lago. Y hoy que vamos a ver justamente el cierre, Jesús termina, después de haber dado toda esa cantidad de diferentes explicaciones, todas esas enseñanzas que hablaban de cómo un hijo de Dios debe vivir la vida en esta tierra, cómo ser hoy participantes del reino de los cielos, aunque estemos viviendo en este mundo todavía. Jesús empieza la parte final, el cierre propiamente, con una pregunta que a él, no sé si decir que Jesús no le encuentra respuesta, pero una pregunta muy difícil para la mente de Jesús. Él está mirando a la gente que lo escucha con atención y piensa no solamente en ellos, sino en muchas otras personas con las que ha tenido contacto y las que tendrá después, porque Él no se limita a ver solo lo que está delante de sus ojos. Y la pregunta que se hace es la que figura en Lucas capítulo 6, porque la historia de hoy está registrada en Lucas capítulo 6, desde el 46 hasta el 49, y también está en Mateo, el capítulo 7 de Mateo, desde el versículo 24 hasta el versículo 29. Vamos a ver un poco de lo que dice Lucas y después cómo sigue Mateo. La pregunta de Jesús es: ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Se encuentra Jesús con esta situación difícil de entender, porque ve que lo escuchan con atención, que les gusta escuchar su palabra, que entienden el mensaje, que respetuosamente lo llaman Señor, Maestro. Y sin embargo, la mayoría de las personas no le hace caso. ¿Por qué? Dice Jesús. ¿Por qué si se dan cuenta? ¿Por qué si lo ven? ¿Por qué si entienden? No me hacen caso. Y entonces, a la hora de cerrar el pensamiento, Jesús quiere llevar a que cada uno de sus oyentes, que escuchó las enseñanzas, que entendió las enseñanzas de Jesús, sepan lo que Él les quiere decir. Sepan en qué terminará todo, cómo continuará su vida y cómo será el destino de cada uno según cómo reaccionen las palabras de Jesús. Porque claramente nadie que escucha la palabra de Jesús queda igual después de escucharla. Todos cambiamos para un lado o para el otro. Por eso Él quiso explicarlo así. Y ahora vamos a continuar el relato como lo explica en Mateo. En el capítulo 7 y el versículo 24, Jesús empieza dando esta ilustración y con esta imagen, con esta ilustración, Él quiere que sus oyentes entiendan por qué es importante hacerle caso a Jesús o no. Dice el versículo 24, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos, azotaron aquella casa con todo. La casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Y después dio una segunda mirada. Pero todo aquel que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y ésta se derrumbó, y grande fue su ruina. A ver, Jesús está queriendo que su audiencia entienda la diferencia que hay entre hacer la voluntad de Dios y simplemente seguir viviendo la vida como a uno le parece, haciéndole caso a Dios hasta donde le parece y donde le parece hace su vida como quiere y chau. Hacer la voluntad de Dios seguramente lleva su sacrificio, seguramente tiene sus dificultades. Como para el hombre que se ilustra acá como prudente, sin duda le habrá costado un importante sacrificio
al preparar los cimientos de su casa, haber cavado hasta la roca y luego en la roca misma poner el fundamento de sus cimientos, ¿no? Indudablemente un gran trabajo que además no sería visible eso que se estaba haciendo, porque después arriba se levantaría la casa y listo. ¿Valdría la pena hacerle caso a Jesús? Bueno, yo pensaba también que si tenemos a dos hombres en paralelo, ¿no? Un hombre prudente construyendo la casa de la manera como este hombre la construyó, preocupándose por ponerle el cimiento y el fundamento firme a su casa, y después tenemos al lado un hombre insensato que construye su casa sobre la arena, simplemente, así directamente, sin un fundamento. Está claro quién llega más rápido a cumplir su sueño, ¿no? Está claro que aquel que está construyendo sobre la arena la construirá muchísimo más rápido. Y además, otra realidad clarísima es que cuando ambos terminen, obviamente el que la hizo sobre la arena lo terminó mucho más rápido y con mucho menor sacrificio y esfuerzo que el que se preocupó por hacerla sobre la roca, claramente, ¿no? Y cuando un extraño observase ambas casas, seguramente no vería ninguna diferencia visible entre una y la otra. Posiblemente hasta era más linda la casa de aquel que construyó sobre la arena, quizás hasta una mejor vista, más cercanía a la playa. No había ninguna diferencia visible entre una casa y otra. Así como cuando las cosas están relativamente tranquilas en la vida de la persona, quizá no se note tanto la diferencia entre alguien que hace la voluntad de Dios y alguien que hace la vida a su manera. Pero ¿qué pasa en la historia de Jesús? Dice que en un momento pasó algo inevitable que pasa, ¿no es cierto? Porque las tormentas ocurren, las tormentas vienen y en la historia que él usa como ilustración se desató una tremenda tormenta. Ambas casas estuvieron dentro del alcance de la tormenta, vinieron lluvias tremendas, las dos casas fueron sacudidas por la tremenda lluvia que vino, y el tema es que subieron aguas, vinieron vientos tremendos, y la furia del viento, el agua, hicieron que las casas sean sacudidas, y una de ellas estaba montada sobre la arena, y cuando fue sacudida, la casa fue destrozada por la tempestad. Mientras que la otra casa, que también fue sacudida de la misma manera, con la misma intensidad, con la misma tormenta, la casa quedó intacta. ¿Dónde estaba la diferencia si no se veía? Estaba en una parte que no se veía, era en su fundamento. Era en que uno había construido sobre la arena y no tenía ningún sustento que la mantuviese en pie cuando las tempestades llegasen. En cambio, la otra casa tenía un fundamento seguro porque estaba fundada sobre la roca. Así es lo que pasa cuando hacemos la voluntad de Dios. Lo escuchamos, porque en el caso de esta historia, ambos escucharon. ¿Dónde está la diferencia entre ambos oyentes? Quizás dos que estaban en la ladera de la montaña escuchando lo que Jesús les contaba. ¿Dónde se manifestaba la diferencia? En que unos dirían, qué interesante lo que dijo, es un buen hombre, un buen maestro, bárbaro, y hasta ahí llega. Otro, escuchando lo mismo y considerando lo mismo, dice, le voy a hacer caso y voy a hacer lo que él dice. Voy a vivir la vida como Jesús la plantea. ¿Es más complicado? Tal vez. ¿No muchos le hacen caso? Tal vez. Pero, ¿sabes? La diferencia en la vida siempre se va a notar cuando las papas queman, cuando las cosas se ponen verdaderamente difíciles o complicadas. Ahí, cuando las tormentas azoten tu vida, que vos sabés que así como en el clima es inevitable que las tormentas azoten las viviendas, la casa de las personas, es inevitable que las tormentas de la vida sacudan el alma y el corazón de las personas en un nivel que las personas no podemos calcular ni imaginar. Nadie puede prepararse para las dificultades que podría enfrentar en la vida porque nadie las conoce. Sin embargo, las dificultades llegan. Y cuando esas dificultades llegan, ¿qué pasa? Bueno, el que pasa dependerá de que hayamos hecho la voluntad de Dios o hayamos hecho la nuestra. Jesús quería que eso lo tengamos claro. Escuchemos, entendamos a Jesús, pero por favor, el ruego de Jesús es hagámosle caso si lo entendimos.
Dice que cuando Jesús terminó de decir estas cosas, la gente quedó realmente impactada, quedó impresionada con la enseñanza de Jesús. Las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. ¿Dónde estaba la gran diferencia entre la enseñanza de Jesús y los maestros? Bueno, en que unos enseñaban un conocimiento teórico, enseñaban conocimiento, posiblemente muy correcto, pero que no pasaba de ser una teoría que difícilmente se bajara a la realidad. En cambio, cuando Jesús enseñaba, enseñaba con experiencia. Su palabra hacía que la gente se dé cuenta de que Jesús sabía lo que estaba diciendo, sabía de qué se trataba y tenía autoridad claramente para decirlo y enseñarlo. Y después de la impresión que la gente recibe, Jesús se levanta, los discípulos se levantan y empieza a bajar la montaña, ¿no? Dice el capítulo 8, el versículo 1, que es el último versículo que hoy vamos a compartir, que cuando bajó de la ladera de la montaña, lo siguieron grandes multitudes. Pero ¿cómo? Después de haber estado todo el día escuchando las enseñanzas de Jesús, después de haber estado todo el día con Él, ¿no habían quedado satisfechos? No, claramente no. Es que escuchar a Jesús y estar en su presencia siempre te provoca deseos de más. Por eso, a pesar de que pasaron el día junto a él, cuando él se levanta para retirarse, nadie quiso dejarlo, sino que lo siguieron en el descenso del cerro y después continuaron viendo a dónde él se dirigía. ¿Sabes por qué? Porque querían seguir sus pasos, querían seguir los pasos de Jesús. Y así como ellos quisieron seguir escuchando a Jesús y siguiendo sus pasos, la verdad es que me gustaría mucho que vos y yo también, después de haber terminado de recorrer las enseñanzas que él dejó en este Sermón del Monte, vos y yo también sigamos con ganas de más, con más ganas de estar cerca de Jesús. Ojalá vos y yo también vayamos sintiendo cada vez más ese deseo de tener más de Jesús dentro nuestro, ese deseo de conocer más acerca de Él, de saber más cuáles son los pasos que Él quiere que nosotros demos y los sigamos. Ojalá vos y yo construyamos la casa sobre la roca. Las tormentas no van a faltar, pero ojalá que cuando vengan nos sorprendan tomados de la mano de Jesús. Y vos sabés, si nos mantenemos firmes a pesar de lo que pase, es por la voluntad de Dios y por la fortaleza que Él nos pueda dar y el sostén que nos pueda dar. Ojalá así sea tu vida y la mía hasta que Él venga. Amén.